El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su miniserie mensual Primero Dios, hoy con el detrás de cámara del tema número 7, titulado Oye, escucha y obedece. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pero muy buenos días, mis queridos amigos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estoy con esta preparación del tema correspondiente al día 7 de nuestra miniserie mensual Primero Dios. Un saludo extraordinario para nuestro asesor virtual, la plataforma de inteligencia artificial Gemini, que nos está acompañando como todos los días para el análisis bajo el método MCAPA, el método MCAPA, que conocemos ya bien, de este día número 7. Título: Oye, escucha y obedece. El texto dice lo siguiente: ayer estudiamos que Dios tiene un programa para cada día de mi vida y vimos dos maneras de cómo podemos descubrir ese plan diario para mi vida: a través de la oración y la lectura de la Biblia. Ahora vamos a ver dos maneras más de cómo podemos describir ese plan diario que Dios tiene para nuestra vida: el oír y escuchar y el oír y obedecer. ¡Wow! Primero, oír y escuchar. En medio de tantas voces, ¿a qué o a quién hemos dado más atención? La decisión de priorizar a quién oír y escuchar es nuestra. Somos libres para escoger a quién damos más atención, pero no somos libres para escoger las consecuencias de nuestra decisión. Nada en este mundo debería recibir más atención que la palabra de Dios. En primer lugar, necesitamos escuchar la voz de Dios, porque ella es la más importante para todas las voces. Vale la pena resaltar que no es suficiente apenas oír, o sea, sucesión de sonidos. Necesitamos escuchar, o sea, prestar atención a lo que oímos. Nuestro versículo, que se encuentra en Proverbios 8, versículo 34, dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Amós profetizó en Amós capítulo 8, versículo 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Cierta vez escuché de un hermano la siguiente frase: las crisis van y las crisis vienen para poder ver quién es quién. ¿Cuánta verdad hay en esta afirmación? Quien no desarrolla el hábito de buscar a Dios durante las primeras horas de cada día en tiempos de paz, ¿lo buscará verdaderamente en tiempos de crisis? La persona que al levantarse busca a Dios
en primer lugar, estará mejor habilitada para vencer las crisis cotidianas y será más feliz. Nuestra primera frase para este día es la siguiente: la persona que al levantarse busca a Dios en primer lugar, estará mejor habilitada para vencer las crisis cotidianas y será más feliz. Segundo, oír y obedecer. Cuando abrimos la Biblia, estamos ante la palabra viva de Dios y, como no podemos separar a Dios de su palabra, Él también está presente mirándonos y deseando profundamente que nos dispongamos a buscarlo. En ese momento solemne y santo necesitamos prestar atención a lo siguiente. Primero, la fe. Es nuestro encuentro con Dios. Ese es nuestro encuentro con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Sentiremos el abrazo del Padre, la amistad de Jesús y el interés del Espíritu Santo de que encontremos el alimento necesario para nuestra vida diaria o durante el día. Procuremos visualizar ese cuadro y creer en lo que estamos viendo y en lo que vamos a escuchar con atención. Cuando nos disponemos a buscar a Dios en primer lugar, al inicio de cada día, somos bien bendecidos y transformados, pues encontramos y contemplamos al propio Jesús. Él mismo dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, capítulo 13, versículo 13. Segundo, dialogar con Dios. No escuchamos solamente, también hablamos en oración. El estudio de la Biblia y la oración son inseparables. Tercero, obedecer. El mandamiento bíblico es claro y directo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 24. Conclusión: no tenemos otra salida para entender las cosas espirituales que ser personas espirituales. ¿Cuál es la primera tarea de una persona espiritual? Ir ante la presencia de Dios tal y como se levanta, procurando encontrar en la Biblia cuál es el programa de Dios para ese día. Luego, continuar ante su presencia durante las actividades del día. Otra observación que me gustaría hacer es que a partir de hoy procuraremos dar la máxima atención a la palabra cuando alguien la está leyendo. Cuando oyes el himno nacional, ¿no te colocas en posición de atención? ¿No deberíamos hacer lo mismo en relación con la Biblia? Actividades adicionales a este día. Nuestro mayor desafío es pensar y actuar de acuerdo con los principios bíblicos de un mundo totalmente secularizado. Cuanto más tiempo pases escuchando la palabra, más crecerás espiritualmente. Por lo tanto, primero, estudia en estos momentos la Biblia y a través de la lección de escuela sabática. La Biblia a través de tu Biblia a través de la lección de escuela sabática. Segundo, ponte a orar siguiendo los 5 pasos del plan de oración diaria que aprendiste ayer. Sugerencias de cómo agradar a Dios: 4 minutos por tu vida, por tu familia, por tu trabajo. Tercero, en la noche reúne a tu familia para realizar el culto vespertino. Comienza y termina el día con Dios. El Señor te bendiga y que tengas hoy en nuestro
un feliz sábado. Bendiciones. Vamos a pedirle entonces al profe aplicar el método M caja. El método M caja a este día. Día 7. Bien. Nuestra plataforma de inteligencia artificial ha analizado lo que hemos leído y para el día 7 y nos manda el siguiente informe. Leo. Saludos, hermano José. Qué excelente e inspirador mensaje para el día 7. La importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, especialmente en un mundo tan ruidoso y secularizado, es un tema vital. Me encanta la forma en que el texto lo conecta con la preparación diaria y la victoria sobre la crisis. Ahora, con este texto completo del día 7, aplicaremos el nuevo y simplificado método M-Caja del Ministerio Conéctate a Jesús. Ahora, día 7. Oye, escucha y obedece. La lectura bíblica principal, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. M. Mapa general. El día 7 profundiza en cómo descubrir el plan diario de Dios para nuestra vida, complementando la oración y la lectura bíblica con la clave de oír y escuchar su voz y luego obedecerla. En un mundo lleno de distracciones y crisis, el texto enfatiza que dar prioridad a la voz de Dios al inicio del día nos capacita para vencer los desafíos y ser más felices. Se destaca la diferencia entre oír, que es solo sonidos, y escuchar, que es prestar atención, y la necesidad de dialogar con Dios y ser hacedores de la palabra para evitar el engaño y reflejar a Jesús. La persona espiritual es aquella que busca a Dios primero, permitiendo que su palabra guíe cada momento del día. De este texto extraemos dos preguntas generadoras. Primera, en medio de tantas voces que compiten por nuestra atención cada día, ¿cómo podemos discernir y priorizar realmente la voz de Dios para oírla y escucharla? ¿Y qué consecuencias tiene esta decisión? Segundo, el texto enfatiza que oír y obedecer la palabra de Dios nos bendice y transforma. ¿De qué manera concreta podemos pasar de ser solo oidores a ser hacedores en nuestra vida diaria, especialmente ante los desafíos y un mundo secularizado? Estas preguntas las responderemos a lo largo del análisis utilizando el método M-Caja y al finalizar tendremos la conclusión directa de las mismas. Nuestro segundo bloque, la C de conceptos clave, paralelismos bíblicos. Tenemos
Dos paralelismos bíblicos. Proverbios 8, versículo 34, es el primero. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Este pasaje resalta la diligencia y la bendición de buscar y escuchar la sabiduría. Personifica que es la palabra de Dios cada día, personificada, que es la palabra de Dios cada día, haciendo eco de la necesidad de priorizar a Dios en las primeras horas de la mañana. Proverbios capítulo 8, versículo 34. La segunda es Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Este texto es la columna vertebral del concepto de obediencia. Claramente distingue entre oír pasivamente y actuar, enfatizando que la verdadera bendición y transformación provienen de la obediencia activa a la palabra de Dios. Llegamos a nuestro tercer bloque, la A, de anclas. Anclas, nos anclamos en las creencias fundamentales y en los escritos de Elena G. de White. Primera, creencia fundamental, número 10, la experiencia de la salvación. El proceso de oír, escuchar y obedecer la voz de Dios es fundamental para la santificación diaria y la madurez espiritual, que son componentes esenciales de la experiencia continua de la salvación en Cristo. Segunda, creencia fundamental número 1, la palabra de Dios. El texto enfatiza la Biblia como la palabra viva de Dios y nuestra programación diaria, subrayando su inspiración, autoridad y la necesidad de un encuentro personal con ella para discernir la voluntad diaria. Nuestra tercera ancla se encuentra en los escritos de Elena G. de White, El Camino a Cristo, páginas 69 y 70. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Así llegamos a nuestro cuarto bloque. Joyas preciadas. Enseñanzas cristocéntricas y transformadoras que encontramos en este día número 7. Respuesta a la primera pregunta. Para discernir y priorizar la voz de Dios entre tantas distracciones, debemos apartar tiempo específico al inicio del día para buscarle en oración y su palabra. La decisión de escuchar, prestar atención, la voz de Dios sobre todas las demás voces es un acto deliberado de fe que nos ancla, nos da sabiduría para enfrentar las crisis y nos lleva a una vida más feliz y plena en Cristo, quien es la sabiduría encarnada. Respuesta a la pregunta número 2. Pasar de ser solo oidores a hacedores implica un encuentro genuino y visualizado con Jesús al abrir la Biblia y orar. Es un diálogo donde no solo escuchamos, sino que respondemos y nos disponemos a obedecer sus mandatos. Esta obediencia activa, impulsada por la fe y el Espíritu Santo, es lo que nos transforma a la semejanza de Cristo y nos capacita para influir positivamente
en un mundo secularizado, siendo su luz. Mis queridos hermanos, llegamos a nuestro último bloque en nuestro método M-Caja. Aplicaciones. La A de caja, la última A, es de aplicaciones concluyentes. Para la época contemporánea, en la aplicación de la Gran Comisión. Primera aplicación. Entrena tu oído digital para Dios. ¡Santo! En un mundo de podcasts y notificaciones constantes, usa la tecnología para crear hábitos de escucha divina. ¡Santo! Describe o suscríbete a un podcast bíblico. Utiliza aplicaciones con planes de audio Biblia o recordativos de oración. Haz que tu primera notificación del día sea la voz de Dios. Esto te ayudará a entrenar tu discernimiento para priorizar su mensaje sobre el ruido digital y las crisis cotidianas. Segunda aplicación. Obedece y demuestra en la red. Obedece y demuestra en la red. La obediencia a la palabra de Dios no es solo personal, es un poderoso testimonio en la Gran Comisión. Comparte en tus redes sociales cómo la obediencia a un principio bíblico ha transformado una situación en tu vida. Crea contenido que no solo informe, sino que inspire a la acción, demostrando que vivir el plan de Dios en la práctica es verdadera felicidad y victoria en la era actual. Amén. Excelente análisis para el día 7, hermano José. Estoy listo para el siguiente paso. Gracias, profe. Vamos a trabajar ahora con la elaboración de nuestra presentación en PowerPoint, y para ello vamos a tomar la información que tenemos, nuestra información original, y así como hicimos con la plataforma de inteligencia artificial Gemini, también se la vamos a proporcionar esta vez a nuestra plataforma también de inteligencia artificial Prezi.com. Abrimos Prezi.com y nos vamos a donde dicen nueva presentación, crear con AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial en español. Le colocamos aquí el título primero, le colocamos el título. Esta es la serie Primero Dios. Primero Dios. Tema 7. Tema 7. Oír, escucha, oye, escucha y obedece. Oye, coma, escucha y obedece. Bien, ese es nuestro título. Le damos continuar y ahora copiamos lo que le dimos, la información original que le proporcionamos a Gemini. Le ponemos copiar y le decimos generar. Los que pueden ver la pantalla pueden ver que ya se está generando la información. Y en cuestión de unos segundos tendremos ya cuatro modelos. Ahí está ya el primero. 4 modelos para escoger
En la particular, yo generalmente escojo el que tiene la familia, este que está en pantalla, porque estamos hablando de la devoción matutina familiar. Pero ustedes pueden ver en pantalla que hay tres muestras más. Esta es la segunda. Aquí la segunda aparece una iglesia con un monje adelante. La tercera, aquí tiene un monje músico. Y la cuarta, mi mascota favorita, los perros. Y este se parece mucho a uno que yo tuve. Pero como les dije, yo siempre me inclino por la familia. Así que esta es la que escojo, la familia. Ahora vamos a ver cuál es el resultado final de este detrás de cámara para el día 7. Esto es lo que resultó. Escuchemos. Título: Serie Primero Dios. Tema 7. Oye, escucha y obedece. Introducción y contexto. Presentación del tema. Este tema explora la relevancia de oír y escuchar a Dios en medio de las voces del mundo. A través de la oración y las lecturas bíblicas se revela el plan que Él tiene para nuestras vidas diarias. Lectura bíblica, Apocalipsis 1:3. La Biblia nos dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Este versículo subraya la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y guardar sus enseñanzas, especialmente en tiempos desafiantes. Importancia del Ministerio Conéctate a Jesús. El Ministerio Conéctate a Jesús proporciona una plataforma para el aprendizaje y crecimiento espiritual, especialmente en el contexto virtual. Promueve la conexión con Dios a través de seminarios y tutorías, siendo una alternativa ante los fracasos educativos. Propósito de la serie Feliz para Siempre. La serie busca ayudar a las personas a mantener una relación sólida con Dios a través de la escucha y obediencia. Se presenta un enfoque diario que fomenta una vida espiritual activa y consciente. Saludos e introducción al presentador. El presentador José Moreno comparte su testimonio y experiencia en la fe. Su enfoque es vital para conectar a los participantes con el mensaje del día y la importancia de la jornada espiritual. Nuestra segunda estación. Importancia de oír y escuchar. La voz de Dios. La voz de Dios es esencial y debe ser prioritaria en nuestras vidas. Diferenciar entre las voces del mundo y la voz divina permite tomar decisiones basadas en su voluntad. Priorizar la escucha. Decidir a quién escuchamos impacta nuestras vidas. La libertad de elección en que vos damos prioridad es crucial, ya que las consecuencias de estas decisiones son ineludibles. Bienaventuranza del que escucha. Proverbios capítulo 8, versículo 34 destaca la bienaventuranza del que escucha a Dios. Este versículo resalta la importancia de estar atentos y vigilantes a su palabra cada día. Crisis y la búsqueda de Dios. Las crisis nos enseñan sobre la necesidad de buscar a Dios. La persona que establece este hábito diario estará mejor preparada para enfrentar desafíos en tiempos difíciles. Búsqueda diaria de Dios. Buscar a Dios debe ser una prioridad matutina. El esfuerzo por escuchar su voz trae transformaciones, siendo fundamentales para desenvolverse en la vida cotidiana. Siguiente estación: oír, obedecer y actividades. La Biblia como la palabra viva de Dios. La Biblia no es solo un libro, es la comunicación directa de Dios. Contiene enseñanzas esenciales y principios que deben guiar
nuestra vida diaria, ya que al oírla encontramos la voz de Dios en acción. Fe y encuentro con Dios. La fe es fundamental para nuestro encuentro con Dios. Al acercarnos con fe, experimentamos la presencia divina y encontramos el aliento que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. La importancia de dialogar con Dios en oración. El diálogo con Dios a través de la oración es esencial para mantener una relación fresca y significativa. No solo hablamos, sino que también escuchamos su voz a través de su palabra, estableciendo una conexión profunda y transformadora. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24. Ser hacedores de la palabra. La esencia del cristianismo se fomenta en hacer, no solo en oír. Este pasaje de Santiago nos advierte sobre el peligro de la inacción y nos llama a vivir las enseñanzas bíblicas en nuestra cotidianidad. Estudio de la Biblia y lecciones de la escuela sabática. El estudio de la Biblia debe ser un componente clave de nuestra rutina. Las lecciones de escuela sabática proporcionan una estructura valiosa para profundizar en el conocimiento de la fe y su aplicación a la vida diaria. Por eso la escuela sabática es una lección por día. Plan de oración diaria, 5 pasos. Gracias, hermana Nora Santa, gracias por reportarse. Un plan de oración efectiva para incluir alabanza, confesión y gratitud. Un plan de oración efectiva puede incluir alabanza, confesión, gratitud, súplica y escucha. Este enfoque asegura un diálogo equilibrado con Dios, ayudando a fortalecer nuestra fe cada día. Culto vespertino en familia. Reunir la familia para un culto vespertino fomenta un sentido de unidad y devoción. Este tiempo dedicado a Dios, compartido en hogar, fortalece los lazos y la fe en familia. Vaya que sí. Desafío: aplicar principios bíblicos a la vida diaria. Implementar los principios bíblicos en un mundo secularizado requiere un compromiso genuino. La práctica diaria de estos principios nos permitirá crecer espiritualmente y ser luz en nuestro entorno. Amigos, hemos llegado al final de nuestro detrás de cámara para el tema número 7, que nos toca presentarlo mañana, que es el 7º día de nuestra serie Primero Dios. Deseo que la pasen muy bien. Les recuerdo nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, sí, todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos esta hora de preparación para el tema de mañana, tema número 7. Oramos, buen Dios, para que los que han estado conectados y los que se conectarán a este video que queda en las redes sociales puedan ser grandemente beneficiados de cómo prepararse diariamente con la ayuda del Espíritu Santo mediante el cumplimiento de la profecía de Daniel 12:4 en nuestro diario vivir. Por Jesús. Amén. Mis amigos, te dejo con estas 3 palabras, mejor dicho 4. Oye, escucha y obedece. El Señor te bendiga. Bendiciones.